Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento. Os agradezco enormemente que estéis aquí y de forma presencial. También agradezco la colaboración de todos los que han participado en esta labor, porque sin todos ellos no hubiera sido posible. Y especialmente a los patrocinadores. Como no está el presidente, voy a dar paso directamente a nuestra ponente. La jornada va a cursar sobre vacunación y sostenibilidad. Y la charla magistral de vacunación la va a dar la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames. Bienvenida. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Médicos de León la invitación a esta jornada, que creo que tiene un título muy acertado al juntar la prevención con la sostenibilidad, porque realmente, aunque no somos plenamente conscientes en nuestro día a día, la prevención es un elemento clave en que seamos capaces en un futuro de dar respuesta a las necesidades en materia sanitaria de la población, porque los recursos cada vez son más limitados y no hablo exclusivamente en términos económicos, sino en capital humano, los recursos materiales. Bueno, se hablará más en profundidad de cómo consumir menos recursos del globo en general, pero si queremos que nuestras poblaciones con un mismo estado de salud, es decir, no retrocediendo en nuestro nivel de desarrollo, tengan ese mismo estado de salud con menos recursos, la solución pasa por la prevención. Lo que sí que he sido un poco indisciplinada es con el título de mi charla, que era vacunación en el adulto, y lo he cambiado por vacunación a lo largo de la vida, aunque en realidad voy a hablar de la vacunación en los mayores de 14 años, y digo de 14 años porque como la mayoría o todos sabréis, el sistema asistencial organiza la asistencia a los niños hasta 14 años a través de la pediatría, y esta charla va más dirigida a esos mayores de 14 años, he querido titular la vacunación a lo largo de la vida porque realmente es ese salto el que queremos dar conceptualmente de que las vacunas no son solo cosa de niños. Este es el último calendario de vacunaciones e inmunizaciones, ya no solo de vacunaciones, sino el calendario de vacunaciones e inmunizaciones para toda la vida en nuestra comunidad autónoma para el año 2004. Como veis, abarca desde la etapa prenatal, es decir, desde que el feto está siendo gestado por su madre hasta los 65 y más años, y os lo presento completo porque una de las cuestiones principales que tenemos que hablar cuando tratamos la vacunación en los mayores de 14 años es las pautas correctoras. Es importantísimo que las personas lleguen a la edad adulta con todo el calendario que les correspondía por debajo de esa edad completo. ¿Y por qué es tan importante? Porque las vacunas se administran en la edad infantil, la gran mayor parte de ellas, para que las personas estén protegidas a lo largo de todo su curso vital. Por tanto, si en algún momento detectamos personas que, por el motivo que sea, porque han estado excluidas del sistema, porque han tenido unos padres que en ese momento nos han preocupado, porque son provenientes de países donde a lo mejor no se toma tanto en consideración la vacunación o donde no tienen las mismas ofertas de vacunación que podemos tener en nuestro país, esas personas deben recibir con carácter general el calendario que les hubiera correspondido por su año de nacimiento.
¿A qué vacunas me gustaría hacer especial hincapié? Pues, por ejemplo, triple vírica o tetravírica, según si esa persona tenía o no tenía la varicela en su calendario original, pues porque realmente las enfermedades, por ejemplo, la varicela, sabemos que si se produce en la edad adulta tiene una gravedad especial. Nadie debería pasar a la edad adulta siendo susceptible a varicela. Por otra parte, sarampión, que es una enfermedad que parece que periódicamente se nos olvida, pues periódicamente se empeña en recordarnos que sigue ahí y en estos momentos es causa de brotes en Europa y causa de sustos dentro del territorio español. ¿Y cuáles son las excepciones a esta norma general? Bueno, pues las vacunas que se administran en edad infantil para prevenir riesgos específicos asociados a la temprana edad de esos niños. En el caso del virus respiratorio sincitial no se trata de una vacuna, la forma de inmunizar actualmente es el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, que tiene una duración de la inmunidad que confiere limitada y que se administra en los lactantes menores de un año por su susceptibilidad a este patógeno en esa etapa concreta. Ocurre lo mismo en el caso de la meningitis B, es una vacuna que se administra para proteger a los niños en los primeros 5 años, sería lo deseable, de vida, y es una inmunidad que no se espera que pase a la edad adulta. Y ocurre lo mismo con Haemophilus influenza B, que es bueno, pues otra bacteria capsulada que también produce meningitis y produce un riesgo superior en estos primeros 5 años de vida. Con esas 3 excepciones, el resto de las vacunas deben administrarse, estoy pensando en hepatitis B, virus del papiloma humano, por supuesto polio, meningitis tetravalente también hasta las edades que se han considerado para cachar, puesto que la vacunación frente a meningitis tetravalente está dirigida también a los adolescentes, que es otra etapa de la vida en la que tenemos importantes problemas con esa vacuna. Y al final, ¿qué es lo que yo os puedo intentar trasladar en esta charla? Pues que ante la duda estamos a vuestra disposición. En el caso de vuestra provincia, pues os pongo aquí el teléfono del Servicio Territorial de León. Los profesionales de referencia para estas pautas correctoras porque en ocasiones, bueno, pues las vacunas para adultos tienen que tener otras pautas diferentes, otras concentraciones. Paciente que no tenga completo su calendario, que creáis que hay que aplicarle unas pautas correctoras, bueno, pues estamos a vuestra disposición. La vacunación del adulto, y generalmente vamos a hablar del adulto mayor. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque al final lo que estamos haciendo es intentar prevenir riesgos y lo hacemos lo más cerca posible de los riesgos de cara a que la duración de la inmunidad que confieren las vacunas esté optimizada, ¿vale? Por tanto, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos por encima de esos 60 años? En concreto, frente a tétanos difteria, en la que después de la pauta de primovacunación está indicado un recuerdo a los 65 años, ya se desterró los motivos, porque se vio que la reactogenicidad de administraciones repetidas era demasiado elevada para el riesgo real que tenía la población de contraer el tétanos, y en un entorno sanitario como el nuestro y de rápida respuesta en caso de herida tetanígena se puede hacer una profilaxis post-exposición, pero en estas personas mayores de 65 administrar ese recuerdo. Por otro lado, un grupo de enfermedades que son muy importantes en esta edad, que son las enfermedades respiratorias, que yo he puesto barras sistémicas. Vamos a ver las infecciones. Las infecciones
un componente sistémico que es el que les da generalmente el componente en el caso de la prevención frente al neumococo en Castilla y León estamos utilizando la vacuna conjugada de 20 serotipos. Hasta hace no mucho teníamos solamente una herramienta para el adulto que era la polisacárida de 23 serotipos con una duración de la inmunidad relativamente corta. Posteriormente, cuando pudimos incorporar una vacuna conjugada, teníamos la conjugada 13 valente y utilizábamos una pauta secuencial conjugada polisacárida para ofrecer la mejor calidad de la inmunidad con la conjugada frente a los 13 para los que estaba disponible y complementarla frente al resto de serotipos con la 23. En el momento actual tenemos una herramienta que es la conjugada de 20 valencias que bueno, pues nos permite tener calidad y cantidad en una única vacuna. Y en Castilla y León hemos optado por esta vacuna de manera decidida. En el caso de la gripe, pongo entre paréntesis la vacuna viva atenuada intranasal, que va a ser trivalente, lo digo por si, bueno, pues los que tenéis algún tipo de relación con el ámbito infantil o simplemente también porque esta vacuna no va a llegar hasta los 14, sino hasta los 18. Esta es la vacuna que en la próxima temporada va a ser trivalente porque uno de los linajes de la gripe B, con las medidas de aislamiento y de prevención que se han utilizado durante la pandemia por COVID-19, por tanto, donde antes necesitábamos tener una gripe H1 o una gripe H3 y dos clados, dos componentes de la gripe B, ahora solo vamos a necesitar un componente de la gripe B. La primera en dar ese salto hacia la trivalencia de nuevo ha sido la vacuna atenuada, porque al ser una vacuna viva ha recibido más presiones por parte de las autoridades regulatorias, ya que un virus vivo de una enfermedad que se ha extinguido podría llegar a reintroducir la enfermedad y, por tanto, esta vacuna va a ser trivalente. No van a cambiar todavía las composiciones del resto de vacunas, que son las que utilizamos en población por debajo de los 60 años. Vamos a seguir utilizando la tetravalente inactivada cultivada en huevos. En los mayores de 60 años utilizaremos la adyuvada con MF59 y en el entorno de institucionalizados la vacuna de alta carga. Como veis, la estructura del programa de vacunación frente a la gripe está pensado para también ofrecer a los diferentes sectores de la población la mejor protección que somos capaces de ofrecer en el marco de las vacunas de que disponemos. Y en el caso de la COVID, lo único que os puedo adelantar es que las autoridades regulatorias ya han dicho que la vacuna de la próxima temporada debe contener la variante JN1, es decir, que aquellas personas que se decida que merece la pena que actualicen su situación inmunitaria frente a las nuevas variantes circulantes, la vacuna que se les va a ofrecer va a tener esta composición. ¿Qué tecnología? Si vamos a tener vacunas solamente de ARN o vamos a tener vacunas proteicas adyuvadas, o quiénes van a ser los grupos diana a los que se va a dirigir en el otoño la vacunación frente a la COVID, todavía no os lo puedo anticipar porque se está discutiendo en los grupos técnicos. Y por último, en los mayores de 60 años, en concreto en los de 65 y en los de 80, hemos incluido la vacunación frente al herpes zóster. Esto genera muchas veces dudas de por qué se hacen estas cosas así. Bueno, pues realmente estamos actuando conforme a lo que se acordó a nivel nacional de forma progresiva de introducción de esta vacunación. Esta vacunación tiene, por un lado, un impacto presupuestario muy elevado y, por otro lado, una producción que si fuéramos al total
en todo el territorio nacional, aunque aquí está el sponsor que nos dirá que no habría ningún problema, a mí me cabe la duda de que para todo el territorio nacional hubiera suministro suficiente. Otra cosa es que en estos momentos solo una comunidad autónoma ha dado ese paso y si solo lo diera otra o solo lo diéramos otras pocas, sí que habría suministro, pero lo que se acordó fue entrar primero con la cohorte de 65 años, las personas que van cumpliendo esa edad, y cuando hubiera disponibilidad suficiente empezar a vacunar a los de 80, para que las personas que iban escapándose, por decirlo de alguna forma, de los beneficiarios, pudieran tener este beneficio. Y a partir de ahora, si se incorporan nuevas cohortes, se incorporarán bajando desde los 80 hacia los 79, 78, etcétera, etcétera, y hasta que se encuentren los que han sido vacunados a los 65 con los que se está haciendo, pues vamos a llamarlo una recaptación inversa de las cohortes, que son las personas en las que al final nos aporta más beneficios globales en salud el que reciban esta inmunización. Esta vacuna le he dedicado una diapositiva especial porque creo que merece la pena que repasemos este concepto de inmunosenescencia. ¿Qué es la inmunosenescencia? Pues es lo mismo que cualquier otra degradación que notamos al envejecer y está definida como una acumulación gradual durante toda la vida, es decir, en todo momento estamos envejeciendo con carácter general y con carácter inmune también, ¿vale? Esa acumulación de daños moleculares y celulares producen un deterioro generalizado y progresivo de muchas funciones del cuerpo que nos ponen en una situación de mayor vulnerabilidad a factores del entorno y un mayor riesgo de enfermedad y muerte. No solamente tiene que ver con el sistema inmunitario, sino tiene también que ver pues, con cuestiones como el trofismo de las barreras, las funciones sensoriales, las funciones cognitivas. La inmunosenescencia es un concepto más amplio que el meramente dedicado a las células del sistema inmunitario y a su fitness. ¿Y qué ventaja tenemos con la vacuna frente al herpes zóster? Porque esta no es la vacuna que utilizamos ahora, que es de subunidades y adyuvada, no es la primera vacuna disponible. Antes que esta teníamos una vacuna atenuada viva, pero esta tiene primero la ventaja de que es apta para inmunodeprimidos, que son un grupo de pacientes que sufren mucho esta enfermedad. Por el hecho de ser inactivada, la atenuada evidentemente no se les podía administrar porque sufrían riesgo de padecer la enfermedad por el hecho de haberles vacunado, y además el adyuvante le confiere una alta efectividad. Y esta alta efectividad es algo extraño en el mundo de la vacunación del adulto, porque estamos hablando de efectividades para prevenir tanto episodios de herpes zóster como de la complicación más frecuente, que es la neuralgia posherpética, que superan el 90%. Según qué series pueden llegar a superar el 95%. Por tanto, ¿qué os quiero trasladar también con esto? Pues que las expectativas que se generan con esta vacuna no pueden ser las mismas que las que generamos con otras vacunas, ¿vale? Muchas de las vacunas, sobre todo las que os hablaba para enfermedades respiratorias, están pensadas para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte. No previenen tanto, que es una de las causas de que el prestigio de la vacunación en el adulto no sea tan importante como en el niño, no previenen tanto el episodio. Es decir, ¿se puede uno vacunar de gripe y tener gripe? Sí, y además es bastante frecuente que suceda, porque estamos hablando de efectividades que están en torno al 60%, en el mejor de los casos del 70%. ¿Qué es lo que sucede? Que los casos que prevenimos no los vamos a ver. Vamos a ver los que no hemos prevenido. Y los vamos a ver en un nivel asistencial inferior, pero no sabemos que lo estamos viendo en un nivel asistencial inferior. O sea, los casos que tendrían que haber terminado en el hospital los vamos a ver en primaria y los casos que tendrían que haber terminado en la UCI los vamos a ver en planta. Y el que se hubiera muerto, pues en este caso a lo mejor no se muere y nos hospitaliza. Con lo cual, eso es algo que con esta vacuna no se da, pero con el resto de las vacunas del adulto sí lo vemos, que nos desprestigia muchas veces la vacunación del adulto injustamente, porque cuando se hacen análisis de efectividad, la efectividad está ahí,
pero es difícil de verlo en la práctica asistencial diaria. Bien, y como mensaje general, de cara a lo que es la vacunación en calendario, la vacunación forma parte de un estilo saludable de vida. A mí este es un mantra que me encanta y que empezamos a repetir, y yo creo que estos son los 3 pilares del envejecimiento saludable: el ejercicio físico, la alimentación saludable y la vacunación. Y este lema, que bueno, pues como yo en esta charla no tengo ningún tipo de ánimo de lucro, lo puedo usar porque es un lema que probablemente esté registrado, lo habréis oído para anunciar complementos alimenticios. ¿Qué quiere ser al envejecer? Esto es lo que tenemos que intentar transmitir cuando le aconsejemos a nuestros pacientes la vacunación. No te tienes que vacunar porque eres mayor y ya vas a estar fatal. No, vacúnate antes de tener esa infección, que es la que te va a envejecer y es la que te va a desestabilizar. Patologías que a lo mejor todavía no tienes o que tienes de forma incipiente, incluidas, ojo, no solo respiratorias, cardiovasculares. Está más que demostrado que después de una infección por gripe o por herpes zóster, aumentan de manera muy importante los eventos cardiovasculares, porque lo que producen estas infecciones es un estado de inflamación sistémica que desencadena esos eventos cardiovasculares. Por tanto, el enfoque de la vacunación en el adulto, si queremos tener alguna posibilidad de éxito, tiene que ser este. No vacúnate porque eres mayor, vacúnate para disfrutar de lo que viene a partir de ahora. Y luego sí que quería daros unas pinceladas de vacunación en grupos de riesgo. Este es un documento de consenso que se aprobó en el año 2018 por parte de la Comisión de Salud Pública y en el que se hizo un esfuerzo por parte de los técnicos de organizar las vacunaciones para grupos de riesgo por patologías y condiciones de riesgo. Porque lo habitual es que en salud pública trabajemos por vacunas disponibles y digamos a quién le corresponde. Esto la verdad es que se está empezando otra vez a convertir en una maraña porque se han producido actualizaciones desde el 2018 que no se han integrado por patologías, sino que se han vuelto a integrar por vacuna. Se han producido actualizaciones de COVID desde el año 2020 y se siguen produciendo todos los años, de hepatitis B, de viruela del mono, de herpes zóster, de virus del papiloma humano y del neumococo. Pero las indicaciones, aunque haya habido matices, están bastante bien todavía. Si alguien quiere acceder a los documentos, pues yo les dejo aquí el QR, porque al final este documento no es para sabérselo. Este documento es para que todos tengamos en mente que la vacunación es una tarea de todos, de atención primaria y de atención hospitalaria, de todos los especialistas, de médicos, de enfermeras y me atrevería a decir de cualquier sanitario que entre en contacto con una persona que tenga una susceptibilidad que merezca la vacunación. ¿Cuáles son las razones para grupos de riesgo para vacunarse? Y algunas se van a solapar. ¿Por qué tengo que vacunar a mis pacientes? Porque tengan mayor riesgo de contraer infecciones. Esto es así en inmunodeprimidos, en aquellos que tenéis o tenemos una exposición laboral incrementada frente a algunos patógenos, por exposición conductual, varones que tienen sexo con varones, personas que tienen prácticas promiscuas, personas que tienen alteración de barreras físicas, por poner ejemplos, fístulas de líquido cefalorraquídeo, personas obesas, personas con alteraciones del nivel de conciencia, con alteraciones del sistema inmune, no solo inmunodepresiones francas, sino con determinadas patologías crónicas que afectan también al sistema inmunitario, o por asociaciones epidemiológicas. Esto es un poquito más difícil de explicar, pero hemos visto empíricamente que personas, por ejemplo, que tienen enfermedades invasoras por bacterias capsuladas, meningitis, por ponerle el nombre común, son más propensos a esas enfermedades invasoras por bacterias capsuladas y, por tanto, cuando han tenido un número de episodios, a veces es solo uno, a veces son más, se les recomienda vacunarse frente a varias bacterias capsuladas, ¿vale? Ocurre lo mismo en el caso del virus del papiloma humano. Mujeres con positividad conocida a determinados genotipos se les recomienda
que se vacunen del papiloma porque es más probable que hagan una infección persistente de otros genotipos. Otro motivo para vacunar a nuestros pacientes es el mayor riesgo de mala evolución. Esto vuelve a ocurrir con los pacientes con inmunodepresión franca, con los enfermos crónicos, con situaciones fisiológicas que cursan con alteraciones inmunitarias como la inmunosenescencia o el embarazo y con la estabilización de patologías de base. Tenemos también estrategias de protección indirecta. La vacunación de la embarazada es una estrategia de protección indirecta hacia el feto. La vacunación del personal de centros sanitarios y sociosanitarios pensada para proteger también a las personas a las que atendemos, y en el hogar, por ejemplo, en el caso de la gripe, está indicada la vacunación también para convivientes de personas que tengan indicaciones por riesgos específicos. Y luego la vacunación de servicios esenciales. Esta se ofrece para que esos servicios que son esenciales para la población no tengan pues un déficit de servicio en un momento complicado. Y por otra parte, que es casi una patita muy, muy independiente de momento, hay una indicación que es la prevención de la gripe pandémica, la vacunación frente a la gripe para prevenir la gripe pandémica, porque lo que se intenta evitar es que una misma persona o un mismo animal se infecte simultáneamente por un virus estacional y por un virus aviar, porcino, etc. ¿Por qué? Porque los virus de la gripe, su genoma lo tienen repartido en 7 segmentos, y si simultáneamente dos virus infectan una célula, esos 7 segmentos se pueden reorganizar en uno y producirnos un salto de especie de manera abrupta. ¿Vale? Por tanto, en estos momentos se está recomendando la vacunación antigripal a trabajadores de granjas de cerdos, de bisones y de aves, ya no solo son aves, ¿vale? Y os dejo aquí esta web que os invito a visitar, en la que se habla de lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León en materia One Health. Por mi parte nada más, porque si queréis, tiro para atrás para que veáis la página web y quedo a las preguntas que me queráis formular. Si alguien tiene alguna pregunta, yo estoy a vuestra disposición. De las personas que están conectadas, ¿hay preguntas? Mientras voy haciendo yo, Ana, si quieres, ¿no? En general, ¿qué consideráis que la cobertura, porque la cobertura vacunal en los niños es muy amplia, ¿no? En general, ¿no? Todos los niños prácticamente se vacunan. ¿Cuándo se puede considerar que una vacunación en adulto, en porcentaje, es aceptable? ¿Hay algún número en tu experiencia? Bueno, en general, no para enfermedades concretas, sino, por ejemplo, para la del herpes, ¿cuál es la previsión en cuanto a patología respiratoria crónica o de las que has comentado ahí, que pueda ser aceptable para tener una vacunación o una inmunidad poblacional? Claro. A ver, hay varios conceptos. Uno es vamos a ver, el nivel aceptable para nosotros es el mejor posible. No, evidentemente, los objetivos te los marcas un poco en base a experiencias y a realidades, pero nunca te dejas de marcar un objetivo superior a lo conseguido. La Organización Mundial de la Salud nos dice, por ejemplo, en el caso de la gripe, que lo deseable es que se vacunen el 75% más de las personas mayores de 65 años. Nosotros estamos muy cerca de ese porcentaje. Este año todavía no hemos cerrado la evaluación, pero vamos a quedar por encima del 70%. ¿Quiere decir eso que cuando lleguemos al 75% vamos a decir check y ya? No. Vamos a seguir intentando mejorar en ese ámbito. Con otras vacunas que no son estacionales, conseguimos unas coberturas inferiores. En el caso tanto de la antineumocócica como del herpes zóster, estamos hablando de una cobertura de cohortes ya un poquito antiguas, no de la cohorte que le toca. A la cohorte que le toca se vacuna como una tercera parte.
y de cohortes que a lo mejor llevan 2 o 3 años siendo beneficiarias de la vacunación, se llega alrededor de la mitad, alrededor del 50%, y es muy difícil seguir mejorando esa cobertura. Entonces, bueno, pues por eso también pensamos que hay que trasladar esa idea de que es un hábito saludable, porque tenemos la percepción de que está muy instalado en me vacuno cuando ya tengo un estado de salud deficitario. Entonces, eso nos genera un reto, hay que dar ahí un salto. En el caso del niño está el programa del niño sano, en el caso del adulto no hay ese espacio es oportunista, no hay ese espacio para la prevención, sino que se pide una captación oportunista de pacientes que acuden por otro motivo, con lo cual al final siempre se dificulta más. Eso en cuanto a las coberturas a las que aspiramos. En cuanto a la inmunidad de grupo, la inmunidad de grupo es un término que yo creo que se ha manejado bastante con la pandemia por COVID-19, pero quizá no del todo bien, porque se ha entendido que la inmunidad de grupo era algo de todo o nada. No es exactamente así. Es verdad que existe un nivel a partir del cual la enfermedad conseguiríamos que dejara de circular siempre y cuando tuviéramos dos cosas, esa cobertura y lo que llamamos vacunas esterilizantes, es decir, que eliminaran, por decirlo de alguna forma, los portadores, ¿vale? Las vacunas que tenemos ahora mismo, la que más efecto indirecto puede tener es la conjugada antineumocócica, que sí que tiene, por el tipo de inmunidad que genera, sí que tiene un efecto indirecto. Las vacunas de la COVID y la gripe no son esterilizantes, pero sí que disminuyen la carga viral que se excreta, disminuyen el número de infectados y disminuyen el tiempo en el que se está excretando esa carga. Por tanto, aunque llegáramos al 100%, no seríamos capaces de interrumpir la transmisión, pero sí vamos a disminuirla. Por tanto, cuanto más cobertura mejor, pero no existe una posibilidad de cortar la transmisión de esas enfermedades. Y en el caso del herpes zóster es que directamente no existe ningún tipo de protección indirecta, porque la vacuna del herpes zóster previene no de una infección, sino de una reactivación. Todos nos hemos infectado, o prácticamente todos nos hemos infectado por varicela, bien de forma salvaje o bien de forma vacunal, que también puede dar algún episodio de herpes zóster la cepa vacunal. ¿Qué es lo que hace esa vacuna? Esa vacuna previene la reactivación de un virus que está acantonado en todos nosotros, porque la varicela no se cura. Entonces, ahí no hay ninguna oportunidad de protección indirecta, porque estamos luchando contra nosotros mismos, no contra lo que nos viene de fuera. Y no sé si te he entendido bien, pero has dicho que si todas las comunidades tuvieran la vacuna del herpes en su programa, no habría. ¿Hay problemas de abastecimiento? ¿Qué pasa? No, si todas tuviéramos, claro, si todas, vamos a ver, todas tenemos a día de hoy la vacunación organizada por cohortes. Es decir, a medida que las personas que cumplen 65 años en este año o los han cumplido en el pasado, están incluidas en el programa en Castilla y León, más los de 80 años, ¿vale? Quiere decir que al final son 4 cohortes de nacimiento las que son beneficiarias de esa vacunación, sin tener ningún factor de riesgo, que luego adicionalmente tienen derecho los que tienen factores de riesgo tan sencillos como haber tenido 2 o más episodios de herpes, que esto a veces también se desconoce un poco. Lo que quería decir con eso es, si todas las comunidades hicieran lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, para poner nombre y apellidos al programa, que es ofertar la vacunación a todos los mayores de 65 años con independencia de su año de nacimiento, ahí es donde yo creo que sí que ya empezaríamos a tener problemas de suministro en un mercado global. Pero ahí es a donde tendemos todos y la compañía progresivamente tendrá que ir incrementando sus capacidades productivas. Pero cuando se decide que se va a hacer de esa manera progresiva es por eso, porque es una vacuna que, como decía, tiene por un lado un impacto presupuestario muy elevado, pero por otro lado se va produciendo y montar una fábrica de vacunas no se hace de la noche a la mañana.
Entonces, ese es no hay problemas de suministro para las políticas que hay a día de hoy. Si la compañía no incrementa sus capacidades de aquí a 20 años, sí los tendríamos, pero yo confío en que eso no va a ser así. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros.